Buenos días. Compartimos el reporte número 87 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia del nuevo coronavirus, en relación a las medidas implementadas y a la situación actual y las recomendaciones. 3.892 son los casos confirmados a la fecha por coronavirus en la Argentina. 112 casos se han sumado a partir de la notificación en la jornada de ayer. 13 casos son los que tenemos informados de nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 8,61 casos cada 100.000 habitantes. Afecta a un 50,2% de varones, afecta a un 49,8% de mujeres y la edad promedio actual es de 43 años. 192 son las personas fallecidas, 5 se han agregado en las últimas 24 horas y la tasa de letalidad, la cantidad de fallecidos sobre el total de confirmados, asciende a 4,9%. 4,2 por millón de habitantes es la cantidad de fallecidos que tenemos en nuestro país. En un 64% afecta a los varones y la edad media es de 74 años. El 23,1% se relaciona a un viaje al exterior. El 43,3% se relaciona con un contacto estrecho de alguien que ha tenido un caso confirmado de coronavirus y un 21,3% por transmisión comunitaria. Recordamos que la transmisión comunitaria la estamos observando en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Chaco, en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en las ciudades de Bariloche, Choel, Catriel y Chipoleti, en Río Negro, y en Ushuaia, en Tierra del Fuego. La transmisión local en conglomerados la observamos en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad capital de Córdoba, Río Cuarto y Altagracia, y en Loncopué, en Neuquén. 22 son las provincias que han confirmado presencia de casos en sus territorios. No poseen casos Formosa y Catamarca. Solo casos importados poseen San Juan, La Pampa y Chubut. Y sin nuevos casos en los últimos 14 días están las provincias de Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis. Los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos son 151 actualmente. 1.140 ya han sido dados de alta, 918 de manera definitiva. El total de pacientes dados de alta con respecto a los confirmados asciende un 29%. Tenemos descartados 39.990 casos y esto se logra gracias a un trabajo clínico, epidemiológico y de laboratorio. Desde el punto de vista del laboratorio, la cantidad de test que ha realizado en nuestro país a la fecha es de 51.900. En la jornada de ayer, 1.995 test han sido realizados, 10% de los test totales han sido realizados en el Instituto Malbrán y el 90% en la red de 142 laboratorios públicos y privados del país. La cantidad de test por millón de habitantes asciende a 1.144 y el porcentaje de positividad es de 8,96. Esta situación en la cual buscamos permanentemente los casos que cumplen con criterios de casos sospechosos y siempre recordando que el umbral de temperatura a partir del cual evaluamos la posibilidad de que cumpla criterios de casos sospechosos de 37,5%, se da en un contexto a nivel internacional, según información de la Organización Mundial de la Salud, de 2.804.706 personas afectadas, 84.900 en las últimas 24 horas y 198.710 personas han fallecido a nivel internacional. Con respecto a nuestro continente americano, 1.094.846 son las personas afectadas, se ha incrementado en 47.338 en las últimas 24 horas en América y 56.063 son las personas fallecidas con una tasa de letalidad del 5,1%. Como siempre hacemos, agradecemos al sistema de salud argentino, público y privado, que notifica permanentemente los datos que encuentra a partir de la evaluación clínica y epidemiológica y laboratorial para que podamos brindar buena información a la comunidad y tomar las mejores decisiones sanitarias. Continuamos destacando los parámetros, el 29% de las personas recuperadas, 151 personas en terapia intensiva y más de 1.100 test por millón de habitantes con una positividad, un porcentaje de positividad
promedio que baja y el diario que está claramente por debajo del 10% también. Es muy importante seguir mirando todos los días esos parámetros, siempre, nunca perdiendo de vista que los tenemos que comparar con el número total de casos, así como va a ir aumentando el número de recuperados y probablemente aumente el número de personas en terapia en función del aumento de casos. Siempre veamos la proporción de esas personas. Así que vamos todos los días compartiendo información y la interpretación de esos datos. Una aclaración y reflexión también en relación a un punto del DNU de ayer en relación a las salidas. La aclaración y la reflexión es que esta salida, este permiso que debe estar incorporado en una norma nacional, ya que el Estado Nacional es quien está definiendo las habilitaciones y las restricciones que se habilitan o no en todo el territorio nacional. Estas salidas, como recomendó el Comité de Expertos y como se explicó también, tienen una visión sanitaria, no es una salida recreativa ni para hacer actividad física, sino que es una salida muy breve, a menos de 500 metros del domicilio, por menos de una hora, sin utilizar transporte público, ni un vehículo, aunque sea particular, con la recomendación de usar tapa nariz, boca, mentón o barbijo casero, en el contexto de las personas que no han sido alcanzadas por las excepciones, o sea, las personas que tienen la indicación de seguir en el aislamiento social preventivo obligatorio, poder generar alguna salida con esta visión sanitaria por el bienestar psicofísico de las personas en este desafío tan prolongado que estamos teniendo. Entonces, independientemente de que también en la norma informa que cada autoridad jurisdiccional o local debe reglamentarlo y definir en función de la situación epidemiológica y sanitaria, desde ya que cada jurisdicción tiene la potestad de regularlo y, por supuesto, habilitarlo o no. La situación es que lo compartimos también en forma periódica, el 38% de los departamentos notificaron casos y el 62% de los departamentos de Argentina no tienen casos. Evaluar, gozar de esa salida es importante y también tener en cuenta que casi el 50% de la población vive en departamentos donde epidemiológicamente hay circulación, hay casos y donde el riesgo puede ser más importante. Así que un poco nos parecía importante aclarar cuál es el sentido de la recomendación, de la medida y el motivo, sobre todo, que es que si no se habilita del nivel nacional, cada jurisdicción no puede evaluarlo y la otra mitad del país que podría gozar de este derecho no podría tenerlo en ese contexto. Y también es importante que vayamos monitoreando cómo nos va con la respuesta a eso para poder generar medidas correctivas también con el menor riesgo posible. Seguimos compartiendo el trabajo en todas las áreas, seguimos trabajando en eso, así que queremos compartir con ustedes el trabajo que se viene realizando del programa de salud en contextos de encierro desde hace tiempo y cómo estamos trabajando ahora. Muchas gracias. El programa de salud en contextos de encierro tiene como principal objetivo mejorar el acceso a la salud de las personas que justamente se encuentran en ese contexto, tanto las personas privadas de la libertad como quienes trabajan en unidades penitenciarias. Como todos bien sabemos, las personas que están privadas de la libertad solo están privadas de ese derecho de transitar libremente y no de ningún otro. Entre otros, tienen garantizado el derecho a la salud. Es a partir de esa premisa que la marca tanto la normativa internacional como nacional, a partir de la cual desde el programa de salud en contextos de encierro articulamos con los servicios penitenciarios, tanto federal como provinciales, para garantizar ese acceso a la salud. Digo, articulamos con los servicios penitenciarios porque son ellos quienes tienen la obligación primera del cuidado de la población privada de la libertad. Pero es importante tener en cuenta ese marco legal a partir del cual se llevan a cabo esas acciones. Ahora bien, las personas privadas de la libertad conservan el derecho a la salud, pero sin embargo están en una situación que tiene obstáculos para lograr acceder a ese derecho. Esos obstáculos en algunos casos son edilicios. Para acceder al médico tienen que pasar una serie de rejas. En algunos casos tienen que ver con la sobrepoblación con la que en muchas unidades hoy contamos.
y diversas cuestiones que obstaculizan el acceso a ese derecho. A partir de esos obstáculos, el programa de salud en contextos de encierro viene llevando a cabo acciones justamente para lograr garantizar el derecho de estas personas a la salud. Entre esas acciones podemos destacar el ingreso, digamos, articular el ingreso de todos los programas y direcciones nacionales y provinciales a cada una de las unidades federales y provinciales del país. La articulación con el sistema de salud público, los centros de salud y los hospitales, cuando la población privada de la libertad requiere alguna atención fuera de las unidades penitenciarias. Lo que es la capacitación tanto para los equipos de salud como para los trabajadores, como para la población privada de la libertad. En el caso de los equipos de salud, el programa de salud en contextos de encierro lleva a cabo una diplomatura de salud en contextos de encierro destinada a los equipos de salud tanto de las unidades federales como provinciales. En el caso de la población privada de la libertad, se forman como promotores de salud para que sean un nexo entre la población privada de la libertad y el sistema de salud de las unidades penitenciarias y puedan transmitir alguna señal de alarma, por ejemplo, al equipo de salud de los penales. También se elaboran pautas justamente teniendo en cuenta estas cuestiones particulares que tienen que ver con el encierro para lograr sortearlas. En el marco de estas acciones que lleva a cabo el programa y en el marco de este contexto de pandemia, se nos propone el desafío justamente de adecuar las acciones que se llevan a cabo en general al contexto de encierro. El Ministerio viene llevando a cabo recomendaciones para instituciones y demás, que las adecuamos. Se han publicado recomendaciones puntualmente para contextos de encierro que están cargadas en la página del Ministerio de Salud, que prevén básicamente qué hacer cuando una persona ingresa a una unidad penitenciaria, qué hacer cuando egresa, qué hacer ante un caso sospechoso, qué hacer ante un caso confirmado, qué hacer con los contactos. Hacer un relevamiento muy exhaustivo de la población de riesgo, que sabemos que mucha de ella sigue en unidades penitenciarias y no han accedido a arrestos domiciliares. Bueno, en sí, una serie de acciones que desde el Ministerio de Salud recomendamos para llevar a cabo en articulación con el Servicio Penitenciario Federal y los servicios penitenciarios provinciales. Muchas gracias. Estamos trabajando desde el Ministerio desde siempre con una mirada a esta situación particular de todos los programas para favorecer el acceso de los insumos y la salud al contexto de encierro, en el cual el único derecho que se pierde es el de la libertad, por eso la salud debe ser garantizada. Las unidades penitenciarias y el contexto de encierro se comportan como instituciones cerradas y es por eso que requieren una estrategia de abordaje de prevención particular y por supuesto que de acción para el control de un eventual caso también especiales. Entonces esas acciones específicas están destinadas a las personas que están en las instituciones cerradas y también al personal, ya sea al equipo de salud o al personal que trabaja. Por eso la importancia de generar esta dinámica. La dinámica de la transmisión en estos lugares es diferente, por eso siempre se generan acciones particulares y se trabaja en conjunto con cada una de las áreas, en este caso con justicia, con el servicio penitenciario, donde estamos trabajando desde el inicio de la pandemia para generar acciones específicas como se hace en cada una de las áreas en esta situación extraordinaria, inusitada, que es una pandemia, para generar el mínimo de riesgo y para controlar lo más rápido que podamos cualquier situación que pueda generarse. Muchas gracias.